Hola, bienvenidos. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes en este vivo, tratando de encontrar la mejor manera de acercarnos y de poder compartir con ustedes la producción de nuestra escuela, las publicaciones de nuestra escuela. En esta oportunidad es nuestro deseo acercarnos a través de una reciente publicación que queremos presentar a Wagenbusch, que es una de las autoras de el libro de reciente aparición. Bueno, bienvenida Nancy, te estábamos Hola. esperando. Bueno, es un placer compartir con vos este momento en el que queremos acercarles, como les estaba diciendo a nuestros seguidores, la producción de escuela. En esta oportunidad, el libro de reciente aparición, James Joyce, su vida y su obra, de la editorial Barenhaus, en el que María Cristina Solivela de Pérez y vos, Nancy, nos acaban de ofrecer su investigación, su recorrido por la vida y la obra de James Joyce, con la colaboración de Olga de Santesteban y algunos otros miembros de escuela que a continuación vamos a ir nombrando mientras vayamos presentando el libro. Así que bueno, es un gusto encontrarme contigo para comenzar el recorrido a través de esta producción y bueno, una primera pregunta que creo que nos va a ir abriendo el camino, que es ¿por qué el psicoanálisis se interesa en el escritor James Joyce? Bueno, en principio, muchísimas gracias por tu invitación. Un Eh, placer. la verdad que es una muy buena pregunta esta que planteas, porque vos sabés que en mi caso, yo me encontré a James Joyce a través de la lectura de Jacques Lacan. Uh -huh. Jacques Lacan conoce a Joyce desde muy jovencito, tenía 17 años cuando lo vio por primera vez en una librería de París, que Joyce estaba presentando su novela Ulises. Así que debe haber quedado muy fascinado porque después de muchos años va a dar un seminario que se llama El Sintón, que habla completamente de Joyce y de la obra de Joyce. Ajá. Entonces, bueno, ha sido de un impacto impresionante, creo, haberse topado con este literato, y a nosotros nos pasó algo parecido, que es la fascinación que va creando este autor. Claro, claro. Bueno, creo que la gran importancia o el valor que guarda Joyce es que él tiene un saber hacer sobre su síntoma. Pensá que el síntoma para nosotros está definido como lo más sufriente. En Ajá. este aspecto, que él logre un saber hacer con lo más sufriente, lo coloca en un lugar destacado, no de cualquier forma, a través de su escritura. Claro, Y bueno, para el psicoanálisis, el lograr un saber hacer con el síntoma, por ahí sea el enigma más grande, ¿no? claro. Cómo el análisis te puede acercar a un saber hacer con el síntoma. En el En caso este de los... sentido, sí, sí. No, no, te quería decir que en este sentido dirías que casi como es una cita obligada, ¿no? En una escuela de psicoanálisis, la lectura de un autor de esta talla y por este motivo, en discurso freudiano, con la dirección de Olga de Santesteban, siempre tenemos esta indicación de leer la obra de James Joyce, ¿no? Como algo que forma parte de la formación del analista. Yo creo que sí, que es un punto obligado, es un punto que merece que tomemos tiempo, porque en verdad es una obra que, si bien no es muy larga, pero Ujú. lleva bastante tiempo ir recorriéndola, porque conjuntamente a las obras uno tiene que estudiar la vida de él, las cartas, quiénes fueron los personajes que lo acompañaron, en fin, es un mundo bastante inmenso que el psicoanalista se tiene que sumergir, pero no Claro. solo para los analistas, sino para cualquier lector. Me parece que propone un trabajo muy interesante, porque vos imaginate que el síntoma
para cualquiera, se presenta como lo más oscuro, lo que uno quiere sacarse rápidamente de encima, y que este autor haya logrado, aún sin saberlo, una operatoria tan interesante como un saber hacer con los sufrientes, bueno, me Claro. parece que es de una lectura, si bien complicada, pero también interesante para otros lectores. O sea que dirías que ahí hay un rasgo diferencial en Joyce al haber logrado un saber hacer con ese síntoma e inscribir su nombre en la historia de la literatura universal, ¿no es cierto? Creo que hay un rasgo particular como él ha escrito, ¿no? Que ha llevado a que se lo considere como un corte en la literatura Claro. misma, por lo cual se dice que hay un antes y un después de Joyce. Hay una marca que vos lees algo de Joyce, indudablemente decís, es de Joyce esto que está escrito, porque tiene una particularidad. Vos sabés que es una experiencia interesante, que es leer de las primeras obras de Joyce hasta las últimas. Y si Claro. bien hay ciertos fenómenos, ves cómo el lenguaje se va descomponiendo, sin embargo, hay ciertos elementos que se van manteniendo a lo largo de toda la obra. Así que bueno, en este sentido sí coincido con vos, que tiene un rasgo especial que hace que su escritura sea reconocible para todos aquellos que nos interesemos por Joyce, ¿no? Exacto. ¿Qué te parece si recorremos también en esto que vas planteando del valor que tiene una obra desde el comienzo hasta el final? Algo que siempre es como un debate y que estamos bien acostumbrados nosotros en la escuela a darle valor a través de las publicaciones y de todo el trabajo de Olga de Santesteban. Quería comentar, Nancy, que el libro que hoy estamos presentando hace serie con el libro de la directora de Discurso Freudiano Escuela de Psicoanálisis, Veladas de Literatura y Psicoanálisis, Bloomsdays, homenaje a James Joyce, donde nos tiene bien acostumbrados a interrogarnos por el valor de una biografía. Entonces te quería invitar porque también en el libro que ustedes producen le han dedicado bastante tiempo a interrogar la vida y la obra. ¿Cómo podrías abordar esta idea de que se conoce desde diferentes opiniones, desde los críticos literarios, eh, que van buscando una relación entre la vida y la obra de los artistas en general? Ahora, en el caso de Joyce, por ejemplo, tenemos Retratos del artista adolescente, que muchos van a decir es un libro autobiográfico, donde el joven Stephen es prácticamente Joyce. Vos que has hecho una investigación tan nutrida a lo largo de la vida y la obra de Joyce, ¿qué podés decir al respecto de esto? Bueno, a ver, es una gran pregunta qué es una biografía. ¿La biografía son los hechos que te ocurrieron o lo que uno va construyendo a lo largo de una vida? En este punto, este libro, El retrato del artista adolescente, es interesante porque va mostrando cómo se va gestando un alma, ¿no? Cómo pasa un niño a un joven, pero con una operación muy particular. ¿Qué muestra? Muestra un niño exiliado, exiliado de su familia, exiliado de su patria, exiliado de su religión, con un sentimiento de estar afuera muy fuerte y cómo tiene que abandonar todo esto para armar una vida que va a estar en relación a el arte. Uh -huh. Eh, en este punto uno diría, bueno, Joyce hizo mención a hechos que le ocurrieron a él, sin lugar a duda, un escritor utiliza lo visto, lo oído, pero va a colocar ahí su fantasía, su fantasmagoría y fundamentalmente su goce, que hace que lo escrito se constituya en una ficción. Ya no vamos a buscar si eso pasó o no pasó. Lo que importa es lo que escribió. Claro. Lacan hace un comentario interesante, dice que bueno, que este Vibrón se hizo
hacer un libro. Él mismo se constituyó en un libro. Entonces podríamos decir que su biografía es su libro, es su obra, en Claro, tanto que se inscribe en la cultura. claro. O sea, que ese hacerse ser libro, digamos que también hace a la impronta particular que tiene el personaje y el escritor James Joyce, ¿no? Como que es una invención, es una elaboración, como decías antes, del sujeto con su goce, ¿no? Para inscribir ese nombre y que hoy, dentro del marco de una escuela de psicoanálisis, nos estemos ocupando de seguir estudiándolo, de seguir leyéndolo, por ese valor también, como ustedes van describiendo en los libros, de lo que ha sido el trabajo con el lenguaje, ¿no? La invención que el autor ha hecho con el lenguaje. Hay ahí en los libros un desarrollo muy interesante que ustedes van haciendo alrededor del último tramo de la obra de Joyce, ¿no? Desde el Ulises al Finnegan Wake, como dos lugares donde verdaderamente hay una revolución ahí que él va produciendo, y como son temas que ustedes han investigado y que han desarrollado, quería preguntarte si ese impacto, ¿no?, que los libros producen en la literatura y toda esa controversia que también produjeron entre aceptación y rechazo, ¿no?, en ese movimiento que el autor ha tenido a lo largo de los continentes y a lo largo de los libros. Quería preguntarte cuál es tu visión de este estatuto que ha tenido en la literatura universal y al mismo tiempo de la controversia que sus libros van provocando. Bueno, en principio te diría que sí, el tratamiento, la experimentación que Joy hace con el lenguaje es increíble. Claro. Eh, Rompe con todo lo conocido hasta ese momento, desde escribir una novela en un solo día hasta tomar la estructura de la Odisea y sobre esta colocar su Ulises, que está compuesto por 18 capítulos, Ujú. con la particularidad que cada capítulo contiene un determinado discurso. Puede Ujú. ser un discurso descriptivo, un discurso expresivo, puede utilizar el discurso médico, puede utilizar el monólogo interior, con lo cual muchos han considerado que cada uno de los capítulos del Ulises es un libro en sí mismo. Claro, claro. Ahora, bueno, ahora bien, vos vas viendo que en la medida que avanzan los años, la escritura se va desarticulando. Vos lees Dublinese y podés seguir una dimensión lineal, un inicio, un desarrollo y un fin, si bien con ciertas particularidades. En cambio, en Ulises y en el Finnegan mucho más decididamente, que encontrás que ahí se corta el sentido, se cortan las palabras, se superponen, ya es una experimentación al máximo con el lenguaje. Él utiliza, por ejemplo, en el Finnegan, el lenguaje inglés como base para escribir, pero a este lenguaje le inserta 60 lenguas. Pensá 60 lenguas, ¿no? Lo cual hace un nuevo lenguaje joyciano, porque Claro. ya no es el inglés, es una nueva invención. En Crea un este, lenguaje, o sea, crea un lenguaje con nombre propio. exactamente, creó un lenguaje propio. Y es muy interesante porque no queda solo en el mundo de la literatura. Algunos cómics hoy están utilizando ese lenguaje o algunas películas están utilizando este lenguaje. Así que no sabemos tampoco cuál va a ser el impacto de esta nueva literatura en este nuevo mundo que nos toca vivir. Claro, quizás esta modernidad le da un lugar que inserta su espíritu creativo y va produciendo nuevas versiones para seguir teniendo ocupados a los hombres por siglos, ¿no? Como él planteaba que quería que la gente lo estudiara, lo leyera y se ocupara de interpretar su producción, ¿no? Y bueno, y de hecho, como ustedes lo han revelado bien, a través de los dos libros que le han dedicado, tienen la posibilidad de ofrecernos su investigación y también de abrir camino, porque hay otros que ya estamos estudiando, incluyendo en la bibliografía que dedicamos a investigar al autor,
los libros de producción de ustedes, así que es una gran alegría que nuestra bibliografía se nutra de estos dos textos, y quiero preguntarte si querés, para ir cerrando la entrevista, algo que me parece que es importante de transmitir, que es cuál es el efecto, ¿no?, para vos de haber hecho esta aventura, de ponerte a disposición, como lo decís en el libro, por 20 años, de estudiar, de dedicarte a darle una vuelta más a cada una de sus obras, hasta llegar al júbilo tan reciente de tener publicado este libro. Así que bueno, te escuchamos porque nos encantaría también saber cuál es el impacto, ¿no?, en quien hace la experiencia. Bueno, mira, fueron 20 años, así que en verdad una suma de situaciones uno fue viviendo a lo largo de este tiempo. En principio, cuando uno se pone a investigar, no sabe demasiado, por ejemplo, en mi caso. Pero viste, Claro, como dice Lacan, que una vez hecha la elección, llevarla hasta las últimas consecuencias. Bueno, en verdad fue así. En principio nos entusiasmamos, conseguimos los libros, nos rodeamos de la obra de él, sin tener demasiado perspectiva de lo que iba a ir ocurriendo con estas lecturas. claro, Después vinieron largos años de presentación en la escuela, presentación en la Biblioteca Nacional, presentación en el Palais de Glace. Bueno, en fin, distintos lugares en donde para cada una de estas presentaciones uno tenía que ir preparando el claro, material que iba a llevar. Y bueno, habíamos soñado con construir un libro. Parecía una empresa enorme, pero bueno, como es el deseo, que de pronto lo que uno le parece que no va a lograr, si uno propone algo de esto, se empieza a producir. Y fue claro, hace 2 años, 3 años que dijimos sí, ¿no? Olga nos incentivó a continuar con este camino, y bueno, tuvimos que hacer todo el pasaje de lo que es el escrito a lo que es una publicación para una revista, a un escrito para un libro. Esto claro, lleva un estudio más minucioso, lleva idas y vueltas porque los materiales iban desde nuestra computadora a la editorial, lo corregimos y armamos un grupo en la escuela con Olga y Cristina de Pérez, en fin, muchas dimensiones que en cada uno de los pasos se iba abriendo un mundo, porque indudablemente no es lo mismo presentar algo que escribir un libro. Pero claro. bueno, para mí ha significado una experiencia fascinante y bueno, hoy estoy contentísima, verlo ahí me parece increíble, nos encanta el diseño que tiene, así que para nosotros también es una alegría que, como vos decías, bueno, pueda servir como bibliografía para otra gente. Se cortó ahí. Bueno, a ver, esperamos a ver si se reconecta. Esperamos porque la verdad que está siendo muy interesante la manera. Dale, ya volviste. Una alegría, continúa. Para nosotros es una alegría. Corto, disculpen. Bueno, No, esto, una gran alegría que esté este material para que también pueda ser leído por otros y hacer extensión de todo aquello que hemos ido adquiriendo a lo largo de estos años, ¿no? Así como, fantástico. bueno, Lacan nos abrió el camino, también está en nuestro espíritu poder acercar nuestra escritura, nuestra producción a otros para que puedan nutrirse. Y de hecho ya lo están logrando porque, bueno, dentro del trabajo de escuela, en nuestra sección Cartel que tanto queremos, hay un grupo dedicándose a Joyce desde hace un par de años y, bueno, y encontrando ahora esta nueva vuelta con los aportes de ustedes, y hay otro grupo que se va a dedicar a la escritura, así que, bueno, evidentemente la letra está llegando a destino y está haciendo su camino. Antes de despedirnos, Nancy, quiero dar
bueno, alguna dirección para que los que están interesados en la adquisición de los 2 tomos, tenemos una promoción muy interesante que les va a permitir acceder a tener los 2 ejemplares. Si ustedes se comunican a nuestro mail discursofreudiano@discursofreudiano.com, vamos a encontrar la mejor manera de hacerles llegar los ejemplares. Por favor, tomen en cuenta que siempre estamos dispuestos a encontrar los modos de encontrarnos, de conectarnos. Estamos haciendo lo mejor que podemos para que en este tiempo de cuarentena sigamos estando juntos. Y la lectura es un buen modo de acompañarnos. Así que bueno, la cita es Veladas de Literatura y Psicoanálisis, Bloomsday, homenaje a James Joyce, de Olga de Santesteban, y James Joyce, su vida y su obra, de Cristina Solivera de Pérez y Nancy Agenbusch, con la colaboración de Olga de Santesteban, con un texto dedicado a las mujeres de James Joyce que verdaderamente nutre la publicación. Y quisiéramos también decirles que un tramo del libro está acompañado por un acontecimiento para el siglo XX, y hay 3 textos que nutren ese tramo. Uno de Patricia Cortés, Historia de los escritos de James Joyce; el otro de Liliana Berraondo, Avatares de la publicación del Ulises; y el tercero de Estela Maris Díaz del Urachi, las traducciones al español del Ulises. Es un trabajo en conjunto que ha nutrido esta publicación, acompañado también, quisiera decirte, Nancy, que es muy linda la presentación que tiene el libro, es muy lindo el texto que tanto Cristina Solivela de Pérez como vos han ofrecido como introducción y presentación del libro, y a continuación cómo se han dedicado, como te decía al comienzo, a una manera de puntuar una biografía desde la lectura de un psicoanalista. Y me parece que hace a la particularidad del libro, ¿no es cierto? Que sea un libro donde psicoanalistas se dedican a recorrer una obra y a colocar una puntuación en nombre del discurso analítico. Es la particularidad del libro y es lo que nos da tanta alegría que hayan podido ofrecerlo. Sigue después el desarrollo por la cronología de la vida de Joyce, la crónica del viaje a Dublín, que es un texto muy lindo que Cristina Solivela de Pérez nos ofrece, de la entrevista a Ken Monaghan, el sobrino de Joyce y el director del centro James Joyce. Así que bueno, esto le da una diferencia también, ¿no?, a un trabajo de investigación que está muy lindo nombrarlo, y que nuestros seguidores sepan que si se dirigen al libro van a encontrar algo diferente, ¿no es cierto? Y como vos decías antes, para cualquier lector de cualquier campo de la cultura, o para cualquier lector que simplemente tenga pasión por la literatura, el aporte de un libro producido en nombre de literatura y psicoanálisis le da un rasgo diferencial. Ustedes se dedicaron a recorrer la obra y recorrieron dublineses, exiliados, retrato del artista adolescentes, Ulises y Finnegan Wake. Es una obra que no es muy extensa, pero que se han dedicado a ofrecérsela al lector en toda su extensión. Así que verdaderamente, bueno, quiero felicitarte a vos, al equipo que ha trabajado en el libro, y bueno, agradecerte la entrevista y decirle a nuestros seguidores que estamos aquí esperando sus mensajes, @discursofreudiano, o por Instagram, o por formulario de contacto de nuestra página web www.discursofreudiano.com, o por nuestro Facebook. Así que si quieren llegar al libro, sobran las posibilidades para que puedan recibirlo. Así que si te parece, Nancy, nos despedimos. Bueno, te agradezco muchísimo, y como decís vos, esto no sería posible sin el marco de producción que nos ofrece la escuela. Seguro. Así que bueno, todo mi agradecimiento. Bueno, te mando un beso y dale, nos vemos muy pronto, y a nuestros seguidores
Hasta la próxima entrevista. Todo nuestro cariño y que siga una buena cuarentena. Hasta pronto.